Bien, continuamos con nuestra clase de Colosenses. Cristo es suficiente, un estudio de la epístola de los Colosenses. Esta es la enseñanza número 13, que se titula Vestidos del Nuevo Hombre. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, o sea, en el nuevo hombre, ni circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vestidos del nuevo hombre. Una persona, o mejor dicho, el vestido, el atuendo que tiene una persona puede mostrar su profesión a la que se dedica. Por ejemplo, tú ves un policía y pues siempre está vestido de policía, ¿no? Tú ves a un médico y siempre lo ves con su bata y tú dices, es un médico. Tú ves un jugador de las Chivas y dices, pues ese es un Chiva, ¿no? O sea, siempre está de rojiblanco. Es decir, que conforme está vestido es a lo que él está diciendo que es, ¿sí? A lo que se dedica, a lo que él está dedicado en su profesión. En una ocasión, por ahí en un país del occidente ya, del primer mundo, había un campo de golf que era muy hermoso, muy bonito, pero nadie sabía quién era el dueño. Entonces siempre se preguntaban, ¿y quién es el dueño de este campo de golf? Está excelente, parece de los mejores del mundo. Y nadie sabía. Entonces un día el vigilante recibió un reporte en la caseta y anda un tipo allí paseándose en los jardines del campo de golf. Entonces pues manda a 2 policías y estaba un hombre así pues vestido así hasta medio andrajoso, ¿no? Entonces pues que lo agarran, ¿no? Que lo agarran, vale, vámonos, y lo meten a un carrito de esos que traen y se lo llevan y lo echan. Entonces el hombre le dice, espérense, les dejan decirles quién soy. No, tú quién eres, y que lo echan. Entonces ya finalmente lo sacan afuera del campo, ¿no? Le dice, es que yo soy el dueño. Tú estás loco, ¿tú qué vas a ser el dueño? No, pues sí, también yo soy el dueño. Empezaron a cotorrearlo. No, resultó con que sí era el verdadero dueño. El problema con el que se enfrentó este dueño es que no andaba vestido conforme a la circunstancia de estar en un campo de golf y luego pues el campo de golf más hermoso. Entonces pues como que no, ¿verdad? Entonces fíjate, el cristiano debe vestirse de acuerdo a lo que es. O sea, tú no puedes decir yo soy cristiano y andar como cualquier pagano allá afuera. Pues no, ¿verdad que no, Robert? Entonces el cristiano debe vestirse de acuerdo a lo que es un cristiano, una nueva criatura. Por eso habla aquí de vestirse y de desvestirse. El versículo 9 dice, en la segunda parte,
Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Acuérdense que despojarse es desvestirse, se desvistieron de ese ropaje viejo, ¿sí? Del viejo hombre con sus hechos, y se vistieron del nuevo hombre. Ahora, el viejo hombre, ¿qué es o qué significa? Pues es la persona no regenerada, es la naturaleza pecaminosa, es el hombre corrupto, pecaminoso, pero el nuevo hombre es la persona regenerada, nacida de nuevo, que es una nueva criatura. Esa es la gran diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Ahora, en el versículo 10, cuando dice revestido del nuevo, el cual, o sea, el hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el creador? Dios. Entonces, este hombre nuevo es conforme a la imagen del que lo creó. Y la imagen y semejanza con la cual Dios nos creó no es física, sino es moral. Es decir, la capacidad de discernir el bien y el mal, es las características internas del corazón, porque Dios no es hombre, ¿verdad? Él no tiene ojos como nosotros, ni Él es espíritu, ¿sí? Entonces, esa es la imagen y semejanza. Entonces, el cual, nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. Fíjense la frase que viene a continuación, ahí en su Biblia. Se va renovando. O sea, el hombre nuevo es el que se va. Aquí renovando, ahorita explico lo que significa. Porque el viejo hombre, ese no se puede renovar, ese se tiene que morir. Y es un error teológico querer regenerar a alguien cuando no ha nacido de nuevo. Es como vestir un cadáver con unas ropas espléndidas, como Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bien, pero por dentro huesos de muertos. Entonces acuérdense, es imposible regenerar a la naturaleza caída. Nunca vamos a poder, jamás, eso no existe en la Biblia. Tiene que nacer de nuevo la persona, y este hombre nuevo se va renovando. ¿Qué significa que se va renovando? ¿Que se hace más nuevo? No, el asunto es este. Renovando viene del griego anakaio. Ana, así, anakaio, con K, pero va junto. Anakaio. Y renovando, anakaio, significa o habla de una calidad de vida no vivida antes de la conversión. Otra vez, habla de una calidad de vida que no viviste antes de la conversión. O sea, es algo totalmente nuevo. Es una vida totalmente nueva que nadie pudo haber vivido antes de convertirse. Entonces, significa que una persona nacida de nuevo, desde el momento en que nace de nuevo, comienza a vivir una calidad de vida que nunca antes vivió. Pero esa calidad de vida, ese hombre nuevo debe de ir creciendo, debe de ir madurando. Eso significa que el hombre nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Entonces, tú naciste de nuevo un día. ¿Hace cuánto naciste de nuevo? Yo hace casi ya 32 años. Y el hombre exterior se va haciendo viejo. El domingo una señora dice, ay, ¿no te acuerdas de mí, Choy Olivares? Le digo, ay, no. Pues soy Rosita Alvírez, la de allá en el camino, en la iglesia donde tú creciste. Y nunca me pude acordar de ella. Le dije, ay, pues ándale, y dime si te acuerdas. Entonces, sí me acuerdo de usted. Hasta me hizo pecar la señora. Me eché una mentira porque nunca me acordé quién era. Entonces dice, yo te reconocí, dice, aunque ya estás re viejo. Estás re viejo y feo, me dice. Y usted no ha nacido de nuevo, le dije, no es cierto. Me dijo viejo feo. Bueno, sí, pues dice, ay, es que estabas bien jovencito. Pues claro, y usted debe haber estado muy delgadita. Entonces, y ahí salió la carne de un lado y de otro, ¿no? Qué terrible estuvo eso. No, exageré. Así no fue. Fue todo así bien respetuoso.
Pero, fíjense, yo hace 32 años casi nací de nuevo, pero el hombre interior ha crecido. No obstante, el exterior se va desgastando, pero el interior ese ha crecido, ha madurado. Y lo fíjate el versículo 10, en la tercera parte. Yo me voy por frases, ¿notan? Sí. Entonces, para que ustedes vayan siguiendo eso, en las comas me detengo y es la frase que tomo, ¿sí? Entonces dice, hasta el conocimiento pleno. O sea, el hombre interior debe de ir creciendo, madurando hasta el conocimiento pleno. Aquí la palabra conocimiento es el griego epignosis, que ya hemos estudiado, y se refiere al conocimiento completo, a un conocimiento completo, un conocimiento exacto, un conocimiento profundo de Cristo. ¿De quién es Cristo? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo del hombre nuevo? Pues crecer, madurar hasta llegar a un conocimiento más exacto de quién es Cristo, ¿sí? Más profundo de qué es el verdadero sentido de la palabra, conocimiento completo, porque es imposible crecer y madurar sin un conocimiento, ¿estamos? Porque hay de conocimiento a conocimiento, hay cristianos que obtienen un conocimiento inexacto de quién es Cristo. Dicen Dios es amor, sí, pero hay que voltear la tortilla también. El amor se expresa en disciplina cuando violamos su palabra. Entonces, el conocimiento tiene que ser más exacto, ¿sí? Más pleno, para poder crecer con equilibrio, hablando espiritualmente. Entonces, es imposible crecer y madurar sin un conocimiento exacto, equilibrado, profundo de quién es Cristo. Porque fíjate, ayer leía una publicidad de un canal en el periódico, de un canal de cable que se jactaba de haber pasado el programa del Código Da Vinci. Dice, el programa que trastornó la fe del mundo entero. Y yo me quedé temblando. A ustedes, a mí no me hizo ni cosquillas. Es bien fácil contradecir esa basura. Pero les aseguro que hubo algunos que les movió el tapete. Así como, ay, se casó con María Magdalena. Ay, yo sospechaba desde un principio, empiezan con sus rollos ahí. No tienen un conocimiento. Y Cristo estaba muy interesado en que lo conocieran sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Oh, Juan el Bautista, Jeremías. Eres este, eres el otro. Juan Miranda. El puertorriqueño. No, dice. O sea, puras ideas equivocadas. Pero Jesús dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A mí me interesa que ustedes me conozcan a mí. Entonces, tú no puedes crecer y madurar, no podemos ir a esa madurez y desarrollar conforme la imagen del que nos creó, si no hay un conocimiento exacto, más pleno, más profundo de quién es Cristo y cuál es su voluntad para nosotros. Ahora, ¿dónde está expresada su voluntad? ¿Dónde está expresada la revelación del Hijo de Dios? En la Biblia. La Biblia es la fuente, ¿sí? Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. ¿Ven? Entonces, el cristiano se mete a buscar el conocimiento de Cristo. Estaba leyendo algo sobre Confucio y viendo algo. Ustedes dirán, ay, no lees la Biblia así, pero pues un maestro tiene que andar allí, la gente luego pregunta y cosas, ¿no? Y fíjense, ahí en Canadá, en Vancouver, de donde es Miguelín por ahí hay muchos chinos. Se nota, ¿verdad? Pero ellos llegaron un montón de chinos allí cuando estaban fundando Canadá, los franceses. Y ellos trajeron a muchos chinos para que construyeran las vías de ferrocarril. Entonces, pues los sacaron de su cultura y los occidentalizaron, por decirle así. Entonces estaba viendo de un científico canadiense, pero sus antepasados eran chinos, que estaba muy inquieto porque algo le llamaba a buscar en sus raíces y encontró a Confucio. Y tiene una sabiduría bien interesante el Confucio,
Pero son puras disertaciones morales, y la moralidad nunca va a poder regenerar al hombre viejo. Ese es el gran problema de las filosofías. Bueno, estaba leyendo y viendo y decía, ¡y qué tremendo! Porque tiene pensamientos bien interesantes. Por ejemplo, ahí les va uno. Dijo, no tires piedras al manantial del cual has bebido. No, ese está bueno. ¿A poco no? Y en fin, hay muchos pensamientos que tienen sabiduría, pero que son incapaces de producir una nueva criatura en las personas. Entonces, él decía que si la filosofía de Confucio estuviera vigente, el mundo estaría en paz. ¡Ah! Pues ¿no ven esa nación? Pues son bien picudos por todos lados, y hay un montón de corrupción, es que es la naturaleza caída. Entonces, es imposible sin que haya un conocimiento exacto, pero del que murió por los seres humanos. Entonces, hay que irnos sobre el conocimiento de Cristo, pero un conocimiento serio y profundo y equilibrado. En 1 Pedro 2, versículo 2, hablando de que la palabra de Dios es la fuente que nos alimenta, 1 Pedro 2:2, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. O sea, no que vas a obtener salvación, sino acuérdense que salvación tiene múltiples significados según el contexto. Acuérdense, ¿qué es crecer para salvación? Salvación, mira, yo soy salvo del error cuando conozco más. Estoy siendo salvado de muchas cosas a la medida en que voy conociendo la palabra de Dios. Salvo de la condenación del infierno, eso ya fue la fe inicial, la fe salvífica, la fe salvadora. Pero aquí crecemos alimentándonos con la palabra de Dios y vamos siendo salvos de tantos errores, de tantos conceptos, de tanto rollo, y aún de nosotros mismos. Porque empezamos a conocer cómo trabaja la carne, cómo trabaja Satanás, por qué cuando yo tengo una reacción así, ¿es de la carne o es del espíritu? Entonces vamos creciendo. En 2 Timoteo 3, 16 y 17, textos conocidos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Ahí está. ¿Qué corrigen? Nuestros errores, nuestras desviaciones doctrinales y de conducta, para instruir, nos enseña el camino correcto, nos previene del camino errado, nos redarguye, es útil para redarguir, para confrontar nuestros errores, nuestras desviaciones. Para esto sirve la palabra de Dios. Entonces es a través solamente de la palabra de Dios que podemos obtener el conocimiento pleno. ¿Sí? Pero este conocimiento se adquiere teniendo estudios serios de la palabra de Dios. Entonces la meta y propósito del conocimiento, ¿cuál sería entonces? La meta del propósito del conocimiento, ¿cuál sería? Pues que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y Cristo es la verdad, conforme a la verdad que está en Jesús. Es que nosotros hablamos y creemos. Entonces la meta y propósito del conocimiento es que el cristiano sea formado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Dice que a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Noten, se entiende que no es imagen física. ¿Estamos? Es obvio. Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿para qué nos predestinó el Señor? Para ser conformes a la imagen de su Hijo, para retornar y devolvernos la imagen y semejanza que se perdió en el Edén por causa del pecado. ¿Sí? Y nos brindó todas las herramientas para irnos formando, que es
la palabra de Dios. Y nos dio una nueva naturaleza, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de nosotros, a quien se dirige el Señor por medio de su palabra. Por eso Pablo lo entendía perfectamente y lo enseñó. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando y va creciendo, creciendo. Entonces, ¿cuál es la imagen y semejanza que debemos de alcanzar? La imagen de Cristo. Cómo era Cristo, cómo pensaba Cristo, cómo reaccionaba Cristo, cómo trataba a los enemigos, cómo trataba a los amigos, en fin. Entonces, el nuevo hombre debe crecer, pues, pero este crecimiento es de cada día, así como cada día comemos para mantener el cuerpo, así también todos los días debemos de comer la palabra de Dios. En Romanos 12, versículo 2, dice, y no os conforméis, fíjense, usted utiliza la misma palabra para que sean conformes a la imagen, y aquí dice, no os conforméis, o sea, no se amolden a la forma de vida del mundo. Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación. Otra vez aparece ahí la misma palabra, ¿sí? Por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Y el entendimiento aquí está apelando a la nueva criatura, ¿sí? Que esa tiene que ir creciendo. Pero acuérdense que hay una lucha, ¿sí? De la ley, del pecado que está en la carne y en la mente carnal, con lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La carne dice, ponte el vestido feo. Y el Señor te dice, no, ponte el vestido de Dios. Y ahí empieza la lucha, pero ya hemos hablado de eso. Entonces, dice en el versículo 11, 3:11, o sea, en este hombre nuevo, vestido conforme a la imagen, renovando, va creciendo, va conociendo cada día más al Señor. Y en ese nuevo hombre, dice, no hay griego ni judío. ¿Qué significa esto? Que el cristianismo, Cristo, vino a hacer a un lado todas las barreras que los hombres hemos puesto entre nosotros mismos. Todas las barreras raciales, de que tú eres anglosajón, tú eres mexicano, tú eres totonaca, y yo soy azteca, tú eres anglosajón, y todas esas cosas. No hay judío ni griego, no hay barreras raciales, no hay barreras culturales. En Cristo no hay barreras culturales ni sociales. O sea, de que yo soy pobre, tú eres rico. No hay barreras religiosas, porque el Evangelio dice, vayan y predíquenle el Evangelio a toda criatura. Oye, y si creen Confucio, tú predícale. Y si es budista, tú predícale. Y si le va a las chivas, predícales con mayor razón, para que se salven. Oiga, y si son guadalupanos, predícales. Entonces, ¿notan cómo se vino abajo toda barrera? Toda barrera. Como Cristo cuando habló con la samaritana, se sorprendieron los discípulos, porque ella era samaritana, era la barrera racial la hizo un lado Cristo, la barrera social también, porque la mujer la tenía en un cero a la izquierda, la barrera cultural también la hizo un lado, y la barrera religiosa. Cristo no ve eso. Yo estoy en contra, o mejor dicho, la Biblia está en contra de lo que algunos ahora han hecho del Evangelio. Dicen, Dios me llamó a predicarle el Evangelio a los ricos. Mira qué gran revelación la tuya. ¿Vieras cómo te creo? Y esto es bien común en estos últimos tiempos, ¿no? Dios me llamó a hablarle al Evangelio a la gente de clase media alta, de clase media para arriba. Y a los pobres, pues eso es que les predique otro. Y si en tu congregación de ricos entra un pobre, ¿qué le vas a decir? Tú siéntate allá. Y al rico le dice, tú siéntate aquí. Estás haciendo acepción, estás poniendo una barrera que Cristo quitó. Ya no hay judío ni griego, barreras culturales no. Versículo 11, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, ya ritos con aspectos religiosos, ¿sí? Ya no hay, que yo soy circunciso y tú eres incircunciso, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Es decir, todos los ritos religiosos no tienen valor alguno, no sirven para nada, porque esos no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne.
pero sí una nueva relación del hombre nuevo que habita en ti con Dios, que es la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces no hay griego ni judío, no hay barreras religiosas, ni circuncisión ni incircuncisión, ni barreras sociales, fíjate, ni bárbaro, ni escita. ¿Quiénes eran los bárbaros? Miren, los griegos fueron los que pusieron este nombre a los demás pueblos que no eran de la cultura helénica, porque acuérdense que los griegos era, en su tiempo, en el apogeo, pues era, Grecia pues era el centro del mundo, ¿no? El idioma griego inclusive, pues es de los más explícitos. Y Dios, valiéndose de eso, hizo que escribieran el Nuevo Testamento en griego, porque es de los más completos, es de los que saben explicar cada significado, lo desmenuza de una manera extraordinaria. Nuestro lenguaje español, nuestro idioma español, es muy limitado en comparación al griego, entonces el griego es el más completo, y ellos se sentían de lo mejor, ¿no? Ellos sabían de medicina, sabían de filosofía, sabían de arquitectura, sabían de astronomía, sabían de las artes, entonces se sentían, ¿verdad? Entonces, a todos los pueblos que no eran como ellos o que aceptaban su cultura, les llamaban bárbaros. Entonces ellos ya ponían una barrera. Esos son bárbaros, esa es gente inculta, decían. Y dentro de los pueblos bárbaros había un grupo que les llamaban los escitas. Y esos eran lo peor de los bárbaros. Porque ciertamente eran pueblos guerreros mayormente, pero eran tremendos, ¿no? Yo estuve leyendo un poco acerca de los escitas y leí cosas bien tremendas. Por ejemplo, cuando ellos iban a la guerra, que cuando mataban un enemigo, le cortaban la cabellera, o sea, lo desollaban así la cabellera, y luego hacían como delantales así, con el cuero cabelludo, así como cuando tú te sientes a la mesa a comer, y los ponían allí, eran de tremendos. Entonces, y ellos comían encima de eso, así como diciendo, pues este es mi trofeo, ¿no? Pero luego les cortaban la cabeza, y ¿quieren una torta ahogada o qué? Y les cortaban la cabeza y el cráneo, le hacían un corte, le quitaban todo la tapa y los usaban y comían ahí en el. Entonces imagínate los griegos, ay no. Entonces cuando dice, era dentro de los escalones sociales, los escitas eran, o sea que era lo peor, ¿verdad? Entonces, pero no solo allí, hay escritos que hablan de cómo ellos tenían, hábitos bien tremendos, no se bañaban. Ellos fueron los que inventaron el dicho de que la cáscara guarda el palo. No se bañaban, no se lavaban las manos. No sé si han visto las películas del tiempo de la Edad Media y todo eso. ¿Se acuerdan la película esa de Corazón Valiente? Y si ustedes se fijan, algunos de esos eran bárbaros. ¿Y se fijan en las manos cómo las traían? Las uñas todas negras. Bueno, a eso se referían. Esos eran los bárbaros, los escitas, era gente sucia. Entonces, pues eran menospreciados por la gente, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante. Llega Cristo y no se fija en la belleza exterior, ni en si huele a Chanel o a Avon, no se fija en la mugre, que traen en las manos o en medio de las uñas, se fija en la mugre del corazón. Eso es algo que necesitamos aprender. Fíjense, yo tuve un maestro en la escuela bíblica, hoy él es un pastor allá en el norte, y verán, un hermano tan especial, porque ese se iba al hospital civil. Oye, ¿cuándo me acompañas? Él ya era maestro y yo era un estudiante. Entonces él llegaba a la sección donde está la gente. En el hospital civil, pues la mayoría de las personas es gente pobre, ¿no? Que viene de los ranchos y todo.
Entonces había lugar donde estaban los leprosos, donde estaba la gente así con las heridas infectadas, y fíjense lo que hacía. Una vez llega y está una señora con sus dos piernas casi gangrenadas, olían terrible. Llegó él, doña, ¿quién sabe qué? Le dice, y la abraza y le da un beso. La viejita olía horrible. Y la abraza y le da un beso. Ya vine a curarla porque fíjense, él es veterinario. pero pues tiene principios de cómo hacer curaciones, ¿no? Entonces le quitaba la venda y ahí estaba curándole. Y algunas enfermeras pasaban y, hola doctor, hola, ¿cómo está? Aquí, y les cantaba y híjole, qué tremendo. Pero luego también yo llegué a ver algunas monjas haciendo eso. Miren, yo estoy convencido, claro, he estado leyendo algunas biografías de gente católica, pero de antes de la Reforma y después de la Reforma, y estoy descubriendo unas cosas impresionantes, hermanos. Y estoy descubriendo cómo había verdaderos cristianos en medio de la oscuridad, y que hombres que decían, mujeres que decían, como Catalina, Catalina de Génova se llamaba, esa mujer era una mujer rica, se casó con un hombre rico, después murió y ella dijo, voy a dedicar mi vida a Dios, y ella se fue a servir a un hospital en el 1600 y pico, y curaba a los enfermos y decía, esto es por amor a Cristo, no para ganarme mi salvación. Y yo estoy leyendo y digo, órale, qué tremendo. O sea, no, porque la salvación es un acto de fe, decía. Pero yo lo hago como una demostración de mi fe. Y cada vez estoy convencido de que Dios se revela al que Él quiere. Y no podemos decir, no, y descartar a todos los católicos, descartar a todos los testigos de Jehová. No, porque ¿cómo sabemos? Sí, bueno, fíjense, hacen a un lado todo esto. Y eso, la verdad, hermanos, a ver, nosotros que decimos que mucha Biblia, que no sé, ¿verdad? Y luego, ay, no, yo no voy a las misiones, huele re feo. Ay, que no, que ándele, sígale pues. Sígale allí con su conocimiento. Y luego el conocimiento pone barreras, no has madurado, no has crecido. Así de fácil, ¿verdad? No, tenemos que hacer a un lado todo, como Cristo. Cuando llegó un leproso ahí, ¿se acuerdan los leprosos? Pues se acercaron a Cristo y Él no los... ¡Ay, no, váyase para allá! Fíjense, el domingo, se me acerca una señora y me dice, ¿me permite tomarme una foto con mi bebé? ¿Con usted, pastor? Le digo, sí, claro, ¿cómo no? ¿Por qué no? Entonces ya se acerca, ¿no? Entonces está bien delgadita la señora, así bien flaquita, y la bebé preciosa, la bebita. Le digo, ¿es su hija? Dice, sí, ¿se acuerda de nosotros, pastor? Le digo, sí, acuérdese que yo tengo SIDA y la bebé tiene SIDA. Y pues el marido se fue a los Estados Unidos, allá, tuvo necesidades y lo vino y la contagió acá. Entonces, nació la bebé, ¿vieron qué preciosa está la bebé? Entonces la agarré yo, a ver, déjame. Entonces ya la foto y todo, y agarré a la bebé, fíjate, y no me provoca nada, porque yo sé que no se contagia nada, pero hay gente que a pesar de que sabe, que está comprobado que no hay ningún problema, no le saludan, no. Estamos tan llenos de cosas acá arriba, hermanos, pero el cristianismo vino a quitar todo eso, hermanos, fíjense. Tremendo, ¿no? Entonces no hay ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, dice. No hay ya ni siervo ni libre. Adelantito de Colosenses está la epístola muy pequeñita de Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón acerca de un cristiano llamado Onésimo. Ese Onésimo le había hecho una tranza, fíjense, qué tremendo, a Filemón. Lo transeó, le robó y escapó. Era esclavo de Filemón. No lo vamos a leer, aunque está bien cortita, ¿no? A ver si alcanzamos a estudiar esa epístola dentro cuando terminemos Colosenses. Entonces huye a Roma Onésimo y resulta que allá se encuentra con Cristo. O sea, Pablo le predicó
Entonces, Onésimo, fíjense qué tremendo, Onésimo era un esclavo y le había robado a Filemón. Entonces, Onésimo le contó a Pablo, se entiende así, le dijo, no, sabes, yo tengo mi patrón que es cristiano y yo le hice esto y lo otro. ¿Cómo le di? Entonces, de ahí surge la epístola a Filemón, le dice, mira, hijo mío, Filemón, te mando a Onésimo, lo que él te hizo yo te lo pago, pero recíbelo ya no como a un esclavo, sino como a un hijo. Y Filemón lo recibió. Esa es una epístola chiquitita, pero está bien poderosa, porque habla del poder del perdón. Y a ver si alcanzamos a estudiarla. Si no, se van a quedar con las ganas. Estudienla ustedes. Entonces, fíjate, ni siervo ni libre, ya no hay. Hay una historia que muy, muy tremenda, que sucedió a fines del primer siglo, principios del segundo, acerca de una mujer que se llamó Perpetua, así se llamaba, Doña Perpetua. Pero esta mujer era de clase alta, según las clasificaciones sociales de los romanos. Era una mujer de clase alta, era rica, educada, bien vestida, elegante, pero le llegó el evangelio y se convirtió a Cristo. Entonces viene una persecución sobre los cristianos en ese tiempo, y cuando va a ser lanzada a las fieras, traen a una niña que traía su vestido bien andrajoso, se veía bien pobrecita, ¿no? Y esta niñita se llamaba Felicitas, y cuando las llevan para echarla a los leones, dice la historia que se miraron y se sonrieron entre sí. Qué tremendo, ¿no? Entonces la señora, Doña Perpetua, agarró, vente hija, le dice, y la agarra de la mano y la abraza así, y se fueron juntas al sacrificio. Entonces, esto lo menciona un historiador, Flavio Josefo, porque está hablando de cómo el cristianismo llegó a romper con todas las barreras, ¿verdad? Aún en el momento de la muerte, ya, en los cristianos de aquel tiempo no había nada de eso, ellos habían entendido. Algo pasa con los cristianos de ahora, porque hacemos diferencias de todo tipo, lo cual es una afrenta contra el mismo evangelio que nosotros decimos que creemos. Y murieron juntas, abrazadas, ¿verdad? La señora rica con la niña pobre. No había todas estas cosas, ya no hay siervo ni libre, sino, versículo 11, estoy ahí, sino que Cristo es el todo, dice, es el todo y en todos. ¿Qué significa esto? Significa que si Cristo es el todo y en todos, no debe haber barreras entre nosotros. ¿Ah? De ningún tipo, ni religiosas. Puede haber diferencias en algunos conceptos, aún de la misma palabra de Dios, pero estos si no son esenciales, si no son doctrinas esenciales, no deben dividirnos. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, alguien puede traer un velo, ¿verdad? Y otro dice, no, pues no te pongas velo. No, pero que peco. Pues esa mente débil, le falta cierto conocimiento y tenemos que tolerar a la señora con velo, o sea, no pasa nada. ¿Sí me explico? A mí me invitan a un montón de lugares y de iglesias y me encuentro con cosas así que rayan en el legalismo y todo, pero no me aparto, o sea, no pongo una división. No, yo digo, les predico, ¿verdad? Y porque de otra manera ya estamos poniendo barreras, aunque algunos de allá para acá pongan sus barreras. Como aquel pastor que les dije, no, pues nosotros somos de las iglesias pobres de Guadalajara. Y los que están en aquella mesa son de las iglesias ricas, solitos poniendo barreras. Eso no existe en el cristianismo. Entonces dice que sí, sino que Cristo es el todo y en todo. Y entonces en Cristo pues no hay división. Ni religiosa, no hay barreras, ni raciales, ni sociales, ni culturales. ¿Verdad? Puede haber catedráticos de la universidad y puede haber gente que apenas terminó la primaria. Pero eso, ¿vieran Cristo cómo lo ve eso? O sea que es muy importante que tú seas muy culto. ¿Tú crees que Dios ve eso? Pues, pero para nada. Tú puedes tener todos los doctorados del mundo y una persona ni la primaria pudo haber tenido, pero la mentira es en el culto y en el inculto.
Entonces el Señor se va al corazón. ¿Qué le importa a todos tus títulos que ganaste? Hasta de cultora de belleza y cuánta cosa. ¿Qué le importa? Él lo que quiere es hacer una belleza interna. Pero nosotros, los hombres, nos enorgullece haber tenido títulos y cuánta cosa. Y bueno, pues eso es la carne nada más. Porque ya lo ponemos delante de Dios y el Señor no ve nada de eso. Dice, ya no hay bárbaro, ni mugroso, ni escita, ya no hay nada, todo esto se corta, todo esto es derribado. Y fíjense el versículo 12, Cristo es el todo y en todos. Y luego dice el versículo 12, vestíos pues, o sea, vístanse pues. Ese era Jalisquillo, ¿no? Vestíos, o sea, ahora ya te pones un vestido del nuevo hombre, vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, vístanse conforme a lo que son. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Ah? Con una nueva vestidura, me dio vestiduras de salvación, manto de justicia, las nuevas vestiduras de la nueva criatura. Acuérdense aquí que las vestiduras simbolizan las obras, lo que hacíamos. Entonces dice, vístanse como escogidos de Dios. Y luego añade en el versículo 12, santos, o sea, la vestidura de la santidad. Y aquí santos significa apartados del mundo para Él. Ya sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de vestirnos con un vestido de santidad que habla que no tenemos nada que ver con el mundo? Que cada vez tenemos que apartarnos más. Dios nos va revelando y mostrando muchas cosas que tenemos que ir dejando, ¿sí? Hay muchos cristianos y cristianas aprisionados a las telenovelas y no saben que eso es pura basura. Hay programas muchísimo mejores si quieren ver la televisión. Dios no está en contra de eso, sino de qué es lo que ven, lo que se ve. Entonces hay cristianos, y ahora ya hasta dicen que hombres, varones, que están al pendiente allí de Juan Querendón y que no sé qué tanto. Y entonces dice, no, vístanse como escogidos de Dios, santos, vestiduras de santidad. Estamos apartados. Y se va a distinguir en la vestimenta quién eres, como el policía, como el jugador, como el profesionista, se va a ver. Entonces es bien fácil. Otra vez le dije a una muchachita, oye, ¿le estás compartiendo a tus amigos ahí en la escuela? Ay, no, pues es que se burlan de mí. Le dije, ok, no les compartas, nada más vívelo. O sea, sí me entiendes, ¿verdad? Yo le dije a esta muchachita de 15 años, dice, pues más o menos. Le digo, no, a ver, necesito que me digas si lo entiendes o no. O sea, que tu manera de hablar, de conducirte, si no les dices nada, vívelo y ellos te van a preguntar. Dice, bueno, sí, me hacen un montón de preguntas. Entonces sí se nota que la chavita está viviendo a un cierto nivel su cristianismo, su vestidura, ahí está. Santos, ¿qué más? Y amados. O sea, fíjate, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, apartados del mundo para Él, y amados, o sea, amados de Dios, ¿no? Aquí significa amados de Dios, es decir, que somos el objeto del amor de Dios. Y cuando tú te sientes amado, tú siempre estás pensando en el que te ama, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que eres el objeto del amor de Dios, entonces tú sabes cuál es la voluntad de Dios, entonces andas conforme a la voluntad de Dios. Esto no es automático, por eso habla de andar, caminar los caminos de Dios, pensar, ¿se acuerdan de eso? Y son puros verbos que hablan de continuidad, sean llenos del Espíritu continuamente. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Esta palabra entrañable es una palabra griega, oik con K, se los deletreo, oik, no joink, es oik, O-I, latina K, tirmos, oiktirmos, un poco difícil. Y misericordia, entrañable, perdón, me estoy equivocando, perdón. No es oikirmos.
Vi mal aquí en mis notas. Entrañable es más fácil la pronunciación, es splanchna. Ay, parece así como plancha, pero así medio ruso, ¿verdad? Medio polaco. Splan, luego una N-A, splanchna. Entrañable misericordia. Entonces, esta entrañable viene de esta palabra, splanchna, que significa corazón. Habla de todo lo que son los órganos internos, como corazón, hígado, riñones. Hay algunas versiones, sobre todo la antigua, que dice, te amaré con todos mis riñones. ¿No la han leído? Sí, porque habla de las entrañas, es decir, fíjate, y te lo dice, entrañable, o sea, de las entrañas, ¿sí? Porque esos órganos son los vitales, ¿no es cierto? El corazón, el estómago, el hígado, son los órganos vitales. Entonces, cuando dice, vístanse como escogidos de Dios o amen con amor entrañable, o sea, desde lo profundo de las entrañas, ¿sí? Con todo su hígado, con todo su corazón, con todos sus riñones, aunque sean profetas, ámenlos. Dice, de entrañable misericordia, y aquí misericordia es esa palabra, oiktirmos. Y oiktirmos significa compasión. Fíjate, ahí va. Vístanse como escogidos de Dios, santos, apartados del mundo, sabiendo que Dios los ama. Y luego, de entrañable misericordia, que tengan compasión profunda. Eso significa, ¿sí? Del corazón. Y el término habla de que esa compasión obviamente se vuelca sobre los ancianos, los más desvalidos, sobre los enfermos y sobre los heridos. Fíjense que cuando Pablo, es decir, en los tiempos de Pablo, aún antes y todavía unos siglos después, cuando los ejércitos iban a la guerra, el soldado que caía herido, pues ese ahí arréglate las manos. O sea, no era como las guerras de ahora, ¿no? Que traen su médico y hieren a uno y luego lo sacan del campo de batalla. No, en aquel entonces, pues le cayó una flecha, una lanza, una piedra, caían heridos y ahora sí que rásquese a su suerte, ¿no? Queda a su suerte. Entonces, esta palabra que utiliza Pablo aquí habla de que no dejes tirados como hacían en ese tiempo a los ancianos. Ya cuando los miraban ancianos, fíjense que la tendencia de nuestra sociedad es despreciar a la gente mayor. ¿Se fijan en eso? Un hombre cuando está en su plenitud, así con todo el potencial de su fuerza y sabiduría, de 40, 45 años, ya no le dan trabajo. Y hay países donde son más inteligentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos utilizan mucho a la gente mayor en los trabajos y dan excelentes resultados. Y aquí no, en nuestro país siempre quieren al joven, y luego ya como que van haciendo un lado a la gente mayor. Pero esa es una condición de la carne, fíjense, o sea, ¿cómo menosprecias, no? Entonces, eso es lo que Pablo se refiere. Entonces, cuando ellos leían esto, ellos sabían cómo era la sociedad y cómo era en los campos de batalla, en las guerras, y el que caía herido, y ya cuando te empezabas a ser viejo, pues ya, no. Fíjense que los asilos para ancianos no deberían de existir. Esa es una afrenta a Dios como creador, ¿verdad? Porque según la instrucción bíblica, a los ancianos, dice, alguno tiene viudas, manténgalas, dice. A los ancianos los tenían, hay pueblos como el japonés, que a los ancianos los tienen en alta estima. Ven un anciano y hasta reverencia le hacen, ¿verdad? Porque un anciano es símbolo de sabiduría, de experiencia. Todavía dicen, ese es uno de los países que yo no conozco, me gustaría conocer, por muchas cosas, ¿no? Que son así muy interesantes, pero yo tengo un amigo que fue misionero allá, me contaba, dice, mira, en las calles, cuando ven un anciano, la gente se hace reverencias,
y luego algunos niños, algunos jóvenes van y le hablan, ¿no? Venerable anciano, tú me puedes dar un consejo, mira, yo tengo este problema. Y el anciano se para y dice, sí, mira, haz esto y esto y esto y esto. Y se van, así, sin conocerlos. O sea, conceptos luego que hay de conceptos de todo tipo, pero aquí Pablo dice, miren, ustedes vístanse de entrañable misericordia, es decir, no echen a un lado a los ancianos, a los que están heridos, ¿sí? A los que están enfermos, ¿no? Un cristiano pues no debe de descuidar estas cosas. Entrañable misericordia. Fíjate, todas las iglesias deberían de tener un programa para viudas, bien estructurado. ¿Sí? La Biblia dice, si alguno tiene viudas, manténgalas, así dice. Pero si alguna queda sola, no tiene hijos, no tiene nadie, pues está grande, anciana, y no tiene hijos. Aquí en la congregación hay varias mujeres así, y la iglesia las sostiene. Nunca yo hablo de esto porque no es para, pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero luego algunas se pasan de listas, ¿no? Están así bien fuertotas. Oiga, yo soy viuda. Pues póngase a trabajar, hermana, todavía puede. Porque la Biblia dice de más de 60 años. Y que no tenga a nadie. Y luego ha habido gente que, oiga, pues ahí está mi mamá. Supimos de que la hermana fulana, pues la mantiene. Ahí está mi mamá, y para que ustedes la mantengan, que la mantenga el gobierno. Tú, mano, ¿qué? A ver, ¿tú eres cristiano? Claro que sí, hermano, que no me ha visto aquí. Mira, y le saco ahí en Efesios y en ¿qué dice? Que en Timoteo, ¿qué dice? Que las mantengas tú y no sea grabada la iglesia, ¿verdad? Entonces, siempre de alguna manera se da uno cuenta, y hay gente así. Hay una señora, no sé si la han visto, ella está imposibilitada, está minusválida, no tiene a nadie, vive solita. Y nosotros le damos para su renta, tiene un cuartito, y para la comida de cada día, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si tú ves a alguien así y dices, ay, gloria a Dios, Dios es amor, ay, seas hipócrita. Eso es lo que está diciendo aquí. No, ustedes vístanse así. No estoy tocando trompeta, ustedes se entienden, ¿no? Pues yo nunca hablo de eso, ¿verdad? Ahora por la clase, pero pienso que toda congregación debe de ver eso, ¿verdad? Y bueno, los enfermos, en los hospitales, aquí hay mucha gente que va a los hospitales. Cuando estaba muriendo mi papá en el hospital, yo vi a alguien conocido que entró a un cuarto y luego salió y se metió a otro cuarto y así andaba. Parecía el zorro haciendo setas, ¿no? Entonces yo cuando llegó ahí donde estaba, lo vi y se me hizo conocido. Y me dice, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, es que tengo a mi papá ahí, fíjate, y pues ya está en las últimas. Ay, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y dice, no, pues yo vengo a visitar a los enfermos, pastor. Mira, aquí hasta me conocen. Y sí, yo vi cómo, ya eran como las 11:30 de la noche, y yo lo vi cuando entró, y las doctoras y los doctores lo saludaban, y es un joven que viene aquí. Y lo hubieran visto cómo se acercaba con los enfermos. Dice, yo me he ganado a tantos para el Señor. Y no le dice a nadie. No anda tocando ahí, y allí eran las 11:30. Dice, no, y ese era como el piso cuarto. Dice, no, todavía me faltan todos, porque a veces me voy hasta la mañana, porque era un sábado. Entonces dice, a veces de allí me voy a la congregación, o me voy en el servicio del sábado, yo mayormente lo veo los sábados, y él se va. Dice, y me dejan entrar porque como no hay mucha gente, y yo voy y oro por los enfermos, algunos se han sanado, otros se me mueren ahí, otros yo les ayudo a curar, y es un joven, tendrá unos 24 años. Ese está vestido de entrañable misericordia. Y yo pude ver cómo las doctoras y todos lo saludan bien, y así como, ay, qué bueno que viniste, qué bueno que viniste. Y son cosas que son parte de la vestidura del cristiano. Versículo 12. ¿Qué más? ¿De qué tenemos que estar vestidos? De entrañable misericordia, de benignidad. La benignidad es la gracia y obra de Dios en el corazón de nosotros. Pero aquí benignidad habla de cómo Dios suavizó el corazón duro.
¿Se acuerdan cuál es la promesa en Ezequiel? Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es metafórico, obviamente, ¿no? Habla de quitar la dureza del corazón ante las necesidades de otros para extenderse. Y esta es la benignidad, es la obra de gracia en el corazón del hombre, que lo hizo suave, ¿sí? Y que ahora es un corazón que cada vez es como el corazón de Dios. De benignidad, ¿qué más? Estoy en el versículo 12, en la parte última del versículo. De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí humildad la humildad siempre se refiere a un estado interno del corazón. Y tiene dos significados. Uno, humildad delante de Dios, de reconocer que Él es el Señor, ¿verdad? Que Él gobierna, que Él es el que manda, que Él es el que pone las reglas. Pero ¿cómo? Y el otro significado es humildad ante la otra persona. Pablo dijo a los filipenses que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. ¿Sí? A mayor conocimiento tuyo, es obvio que cuando Jesús dijo al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí? Es decir, si tú tienes más conocimiento, ¿a quién Dios le demanda más? Por ejemplo, tú eres un cristiano que está aprendiendo la Escritura, está conociendo más, está yendo a un conocimiento más pleno, y de pronto tienes un problema con una hermanita que tiene 1 año de convertida. Tú ya tienes 10 años, has estudiado la Biblia, sabes ya trazar la Escritura, y tienen un problema entre los dos. ¿A quién Dios le demanda más? ¿Qué va a hacer Dios con vosotros? No les gustó, ¿verdad? Pero re bien que lo entendieron, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios con vosotros? A usted les va a demandar más fidelidad, más puntualidad, que no se duerman en la clase. Les va a demandar un montón de cosas. Y es cuando tú vas a empezar a sentir que se te hace el camino más angostito. Cada vez vas a sentir que... Entonces, bueno, como dice acá la pastora, digan todos, ¡ay! ¡Ay! Entonces, esa es la humildad. La mansedumbre es someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? Someterse a la voluntad de Dios. Pero también tener un trato de dominio, de mansedumbre, con el que... Aquí está hablando... Fíjense, en dos sentidos, la humildad y la mansedumbre para con los de afuera y para con los de adentro. ¿Sí? Acuérdense que es una vestidura. Si ustedes notan, está hablando de carácter, ¿sí? Está hablando de corazón, de algo interno acá. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Mansedumbre, aceptando la voluntad del Padre, reconociendo que Él es el que gobierna, que Él es el soberano y que todo lo que sucede es para bien, y tiene un espíritu humilde, o sea, de contentamiento, ¿verdad? Entonces, dice Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, escuchen, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Y de eso vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos y la paz de Dios. Hallaréis descanso. ¿Cómo está tu alma? ¿Descansa estás aunque, ay hermano, oro y 2 horas y estoy todo así? ¿Algo anda mal allí? Estás todo ahí afanado y turbando. Dice, echad toda vuestra ansiedad delante del Señor. Entonces, tal vez falta mansedumbre para aceptar la voluntad de Dios, humildad ante lo que Él te está diciendo, pero no solo humildad, mansedumbre, sino paciencia, ¿sí? Y esta paciencia, hay varias palabras en el griego. La que aparece aquí es un poco más dificilona, se las debo, por la pronunciación, pero aquí paciencia habla de tenerla con las personas, tener paciencia de sus errores, de su situación, de cómo reaccionan,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjate, de benignidad, entrañable misericordia, de benignidad, con un corazón pues ya suavizado, de carne que siente, con humildad, mansedumbre, paciencia. Se requiere la paciencia. Mira, ¿sabes cómo Dios trata? Cuando tú eres impaciente con alguien y luego ya de pronto dices, híjole, pero pues a lo mejor yo también soy así. Entonces dice, pero ya, en este momento ya voy a ser paciente con este tipo de personas, o con esta hermanita, con este hermano, o con la vecina. Y la única manera de aprender eso es cuando llega otra vez, y otra vez va a venir, y otra vez, ¿sí? Hasta que se vaya formando en ti. Y esto es precisamente, vean pues cómo no basta el conocimiento, es esencial, pero es el conocimiento y la otra parte de la balanza es hacer, para que entonces tenga un equilibrio entre el conocimiento y el hacer. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces fíjate, se necesita humildad, mansedumbre, paciencia, para versículo 13, soportándoos, ¿qué? Unos a otros, para poderse soportar unos a otros. Ay, hermanos, ¿cómo Dios los ha usado a ustedes para formarme a mí? Como Dios ha usado a las ovejas para formarme a mí. No, les cuento un secretito, ¿sí? Al principio al primer año cuando empezamos la iglesia, por cierto, este mes cumplimos 26 años ya, 25, 26, ya está perdida la cuenta, 25, ¿verdad? Pero en el primer año con las primeras ovejas, ¿vieron cómo me dio lata Chuy García? ¿Vieron cómo me dieron lata estos? Y a los primeros 6 meses yo me quería ir. Dije, no, hombre, que la Virgen los ayude. Yo ya me voy, porque pues es que estaban bien necesitas, estaban bien bárbaros. Yo ya traía una formación, pero me faltaba también más formación interna. Entonces, no, yo les enseñaba y luego hacían códigos. Y decían, que los aguante su abuelita, yo ya me voy. Pero Dios siempre usó a mi esposa y me decían, ¿a dónde vas? No, pues estos no quieren, y hay otros que sí quieren de Dios, y estos rebeldes, que no sé qué, que quién sabe qué. Y me decía, bueno, ¿estás aquí porque Dios te dijo o por qué? No, porque Dios nos dijo. Entonces, ¿ya te dijo que te fueras? Pues no. Bueno, entonces, ¿seguimos? Pues sí, seguimos. Y luego, 2 veces me quise ir. Pero ya también Dios empezó a tratar conmigo y luego ya me cayó el 20. Y tuve un área de conocimiento un poco más plena y decía, no, pues a la vez. Entonces, como Dios los usa a ellos para formarme, también a mí Dios me usó para formarlos a ellos. Y entre todos, y miren, con esos que empecé, hoy son los pastores aquí, hoy son los líderes y yo me voy a donde sea que Dios me lleva y yo no les ando llamando y, oye, haces esto, eso, lo otro. No, ya maduraron, esos ya caminan solos. Seguido les digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué ya? Lánzate a poner una iglesia, ándale. ¿Qué? ¿Ya no quieres que esté aquí? Y yo les digo, le digo, mira, en algunas iglesias les dicen, no se vayan, nunca se vayan, no se vayan. Y aquí los ando yo yendo. Ya váyanse, órale, levanten una iglesia allá y váyanse para allá, porque yo los veo, algunos que ya están listos, ¿no? Pero bueno, yo sé que no es cuando yo diga, ¿no? Pero fíjense, soportarnos unos a otros. Se necesita humildad, mansedumbre y paciencia para soportar todo, ¿no es cierto? Sin amargarse. Hay pastores amargados, ¿eh? Hay ovejas amargadas también, ¿verdad? Hay pastores amargados con el rebaño. Yo he hablado con pastores amargados con el rebaño. Estas ovejas no dan lana. Porque hay algunas que son bien tremendas y no lo sostienen ni en lo mínimo. Y detienen el diezmo, detienen la ofrenda para que el pastor viva honradamente. Y el pastor, una vez traté un asunto, porque un pastor... en una reunión, una colecta para que el pastor fuera a arreglarse los dientes.
Y pues le cobraban como 12,000 pesos. Entonces, pues a ver, ¿cuántos somos? A ver, vamos, ahorita vamos a... Y sí, se juntó allí, pero luego yo me acerqué con el pastor ese y le dije, oye, pero tú tienes como 200, 300 personas, yo creo que tu congregación debería de... No, dice, habías de ver, a veces no me quieren dar ni mi semana para comer. Le dije, ¿sabes qué? Invítame a predicar. Dice, ¿por qué? Le digo, invítame. Dame chance de irle a decir a tus ovejas. Y pues, ¿qué les vas a decir? Dije, pues les voy a enseñar. Y sí, fui, les enseñé y recibieron la palabra. Estaban todos avergonzados. Tenían como 90,000 pesos. En aquel entonces, 90,000 pesos, como decir ahorita, tenían 500,000 pesos en el banco. Y no le daban para arreglar, todo chimó el pobre pastor, todo mal, estaba de los dientes. No, qué mala onda esas ovejas, ¿no es cierto? Pero luego está el otro extremo, pastores que despelucan a las ovejas, y total es un rollo que tiene uno que estar enfrentando siempre. Pero, ¿qué dice aquí pues? Soportándonos unos a otros. Luego dice versículo 13, dice, y perdonándonos unos a otros. Fíjense, perdón. Es decir, que entre nosotros debe haber siempre un corazón perdonador, siempre, fíjense, siempre. ¿Cada cuándo? ¿Cuando te nace? No, siempre. Dice en el mismo versículo 13, si alguno tuviere queja contra otro, o sea, aquí habla de una queja por una ofensa, un pecado o un simple error humano. Tenemos que saber distinguir cuando es un error humano, ¿sí? Cuando es un pecado, cuando es una ofensa deliberada, pero aún así, dice, si alguno tuviere queja contra otro, ¿sí? De la manera que Cristo os perdonó, entonces tú piensas, ¿cuál fue la manera que Cristo nos perdonó? Así, hacedlo vosotros. Hay una historia de una mujer que se llamó Corrie ten Boom, que ella fue una prisionera en la Segunda Guerra Mundial de los alemanes en Auschwitz, en los campos de concentración, y ella cuenta una historia. Hicieron una película que se llamó El Refugio Secreto, bien tremendo, ¿no? De cómo murieron, pero por la gracia de soberanía de Dios, ella era jovencita, era una casi niña, y ella libró su vida. Y pasaron los años, entonces ella era cristiana. Entonces ella vio cómo mataron a sus papás. Bien tremenda la historia. Yo me acuerdo en el cine, la película la pasaron en un cine que rentamos especial, es una película cristiana. Y pasaron muchos años, y un día, leyendo yo una revista de noticias, leí algo que me impactó tremendo. Resulta que esta señora, ya anciana de casi 90 años, estaba predicando en una iglesia en Alemania, y estaba predicando acerca del perdón. Y debemos de perdonar, y que Cristo, y empieza perdón. Entonces dice que cuando hace el llamado, dice que vino un hombre, un alemán, un grandote, dice, y bien anciano, apenas caminaba, pero todavía se veía que había sido un hombre así grande, porque dice que lo miró y ya encorvado, un hombre viejo ya, y la mira de arriba abajo, porque era un alemanzote así impresionante, y le dice, señora, dice, ¿usted cree que Dios pueda perdonar todo lo que yo hice? Y le dice, claro, Dios es amor, y Él le perdona todo. Es que yo fui un alto militar durante la Segunda Guerra Mundial, y yo maté muchos judíos. Y dice que cuando estaba diciendo eso, viene a su mente y lo empieza a reconocer. Era el que había matado a sus papás. Él ni por acá. Entonces, dice que sintió que trágame tierra, ¿no? Dice que la sangre se le fue hasta los pies y que empezó a temblar ella y que lo reconoció perfectamente. Y vino la imagen cuando mató a sus papás. Y que ella empezó a llorar y que le dice, sí, Dios lo ama y lo perdona. Y dice, yo también, le dice. ¿Y usted por qué? Porque usted mató a mis papás, le dice. Y le dice, le da señas y circunstancias, y el hombre se suelta llorando. Y la mujer va y se le llegaba aquí porque estaba bajita, y se le abraza y te perdono, le dice.
qué grueso. Y nosotros andamos ahí con payasadas. Ay, me dijo quién sabe qué. Ay, hermanos tan inmaduros. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué pena me da pena ajena. Pero bueno, de la manera que Cristo os perdonó, y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el amor debe ser el rasgo más importante del cristiano, porque sin verdadero amor no puede haber verdadera humildad, ¿no es cierto? Como esta señora, qué tremenda, esa vivía lo que predicaba. Si no hay verdadero amor no puede haber verdadera mansedumbre ni paciencia. Si no hay verdadero amor no hay verdadero perdón. Porque fíjense, en la vestidura, acuérdense, no es como los vestidos de ahora, ¿no? Cuando habla de vínculo perfecto, también se entiende como el cinturón, ¿sí? Es el cinturón que afirma las vestiduras. ¿Se acuerdan que se ceñían, se ponían algo abajo y luego la túnica y luego se ceñían, se amarraban para afianzarse las vestiduras? Entonces está hablando de que las vestiduras, vínculo perfecto, aquí da una idea de cinturón que amarra ¿qué? La vestidura del cristiano, ¿sí? Entonces, toda esa vestidura está hablando y mostrando el amor, la belleza del corazón del hombre nuevo. Entonces, fíjense qué tremendo está esto, ¿eh? Vestidos del nuevo hombre. Luego dice en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí paz se tradujo del griego eirene, de donde viene Irene, el nombre femenino. Y eirene, paz, es un estado de descanso interno. Eirene, paz, es un estado de seguridad, ¿sí? De descanso y seguridad que tiene el corazón de la nueva criatura, ¿sí? Paz. Ahora, esa paz, ese descanso y seguridad, certidumbre que hay, acuérdense que justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, o sea, ese descanso, esa certidumbre, esa seguridad. Ahora fíjate, esto es bien tremendo. Y esa paz gobierne. Y la palabra griega que se tradujo por gobierne, brabeuo, sí, se refiere a la actividad de un árbitro. Fíjate qué interesante. Se refiere a la actividad de un árbitro que pita, que decide, que da el aval cuando estás haciendo tu carrera bajo las reglas, o que te pita cuando violaste la regla, ¿sí? Como en el fútbol, alguien mete la mano y pita, ¿no? El árbitro está regulando ¿cómo se llama? El partido, en este caso de fútbol, está regulándolo para que no se violen las reglas. Ahora fíjate, la paz de Dios gobierne. Es decir, que la paz de Dios nos arbitra. A ver si me explico. La paz de Dios, ¿qué? Nos arbitra en nuestras decisiones. Ahora, estas decisiones que nosotros hacemos deben ser tomadas sin rencor, sin amargura, sin celos o envidia, ¿sí? Porque cuando hay esto, te arbitra, te pita, ¿sí entienden? Pierdes la paz y te está arbitrando. ¿Tus decisiones tomaron en cuenta a Cristo? Esa está buena, ¿no? Entonces, todas nuestras decisiones deben de ser tomadas en la medida de lo posible con la paz de Cristo. Si no tienes la paz de Cristo, olvídalo. No tomes una decisión, no te precipites. Te está pitando el árbitro, ¿sí? Y no puedes permitir eso. Entonces, yo les digo a los jóvenes, oye, ¿de veras te quieres casar con este? Ay, pues es que, oye, son novios y ya la maltrata. Pues es que no estoy segura, ¿tienes paz en tu corazón? Pues no, olvídalo. Sí, en la vida de una persona joven, que es un joven que va creciendo, hay dos cosas muy importantes. Cuando nace de nuevo, ¿y con quién se va a casar? Entonces, todo el con quién se va a casar, el soltero tiene que estar gobernando,
¿sí? Hay gente que dice, oye, pues me quiero ir a trabajar a los Estados Unidos, ¿te vas a llevar a tu esposa? No. ¿Y cómo se siente, señora? Mal. ¿Y tú tienes paz? Pues no, pero tengo que irme. Entonces no te vayas. O sea, ¿te está llevando la necesidad o te está llevando la voluntad de Dios? Entonces la gente no sabe decidir. Y aquí nos está diciendo, la paz de Dios gobierne vuestras decisiones, todo lo que hagas. ¿Tienes paz de Dios? Si no la tienes, pues no lo hagas. Entonces, esas decisiones están de acuerdo con su palabra. Ese es el punto, ¿verdad? A la cual, versículo 15, asimismo fuisteis llamados, o sea, fuisteis llamados a la paz, en un solo cuerpo. O sea, para vivir en paz con Dios y con los hermanos, en este caso. Acuérdense que dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tú haces tu parte, si el otro no quiere, pues ese es asunto de él, tú haz tu parte. Andar en paz, no pierdas la paz. Cuando perdemos la paz nos precipitamos y tomamos decisiones tontas, ¿no es cierto? Trata de, mira, ahora sí que cuenta hasta 10, respira profundo, y luego ya te calmas y luego, Señor, ¿qué quieres que haga? Ayer tuve una experiencia así, hay una situación allí que estoy tratando y de pronto así, ay Señor, entonces, ok, Señor, y me dije, ok, y me puse a orar. Y Señor, a ver, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres que haga? Y entonces ya entré en esa paz y vino la respuesta. Pero así, casi a los 5 minutos. Entonces ya sé lo que tengo que hacer y con paz en el corazón. Entonces, versículo 15, y sed agradecidos. Acuérdense que la gratitud en un cristiano es el reconocimiento de la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene todo en control. Y la palabra de Cristo, versículo 16, es decir, su evangelio, more, significa que viva permanentemente en abundancia. Es decir, que su palabra debe gobernar, vivir todas las áreas de la vida de un cristiano, en sus pensamientos, en sus actitudes, en su conducta y en toda su manera de vivir. Ahora, ¿cuántos reconocen que nos falta mucho? Bueno, pero estamos creciendo, ¿no? Ese es el plan. El asunto es que sí, pongamos cartas en el asunto de estar creciendo. Vámonos sobre el final. Enseñándoos, dice, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñando, habla de impartir las verdades de Dios objetivas. Exhortando es advertir acerca de las consecuencias de una conducta errada. En toda sabiduría, habla de una certera enseñanza para crecer en Cristo, para ser corregidos, etcétera, con sabiduría, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 16, cantando con gracia, habla, aquí gracia significa gratitud, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor, o sea, de corazón puro, ¿sí? Con salmos, se refiere a los salmos del Antiguo Testamento, con himnos, los himnos son cantos de victoria y cánticos espirituales, son cantos compuestos que expresan alabanza, adoración, experiencias, pero que están fundamentadas en la Biblia. 17 y final. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para su gloria, no para nuestra gloria. Todo lo que hacéis, ¿cómo se ha hecho? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es la vestidura del cristiano. Y hay una historia, para cerrar, de una niña que vivía en la calle y había una muchacha que iba y les predicaba de Cristo, les decía cómo era y todo. Entonces una vez esa niña que vivía en la calle cayó enferma y estuvo tirada en la calle. Entonces cuenta esa historia, que fue verdadera, que la tomó un hombre y la llevó a su casa y la curó, le compró ropita, le daba de comer, le compró zapatos, le decía palabras bonitas, y la niña se quedaba así. Entonces dice, mira hija, pues ¿cómo te sientes? No, pues bien, ya, gracias. Entonces le dice, yo sé quién es usted, le dice. Y la niña, el hombre le dice, ¿quién soy yo? Dice, usted es Jesús. Dice,
no, yo no soy Jesús. Era un cristiano, ciertamente, ¿no? Pero le dice, no, yo no soy, no, sí, dice, y hay una muchacha que todos los días venía y me hablaba de usted. Entonces ya lo conozco y les voy a decir que ya lo conocí yo. Era un cristiano que se parecía a Jesús. Amén. Bien, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a vestirnos como escogidos de Dios, de corazón entrañable, de misericordia.